¿Ya pueden ver mi pantalla? Ok, bueno. A mí me corresponde hablar un poco de lo que son las bases moleculares del desarrollo embrionario. Es un tema un poco denso y extenso, ¿verdad? Pero básicamente por lo que es importante mencionarlo y conocerlo es porque nos va a dar una idea general de básicamente como las bases genéticas o las bases que van a generar o que dan la organización o que orquestan lo que es el desarrollo embrionario. Entonces, para poder empezar a hablar de todo el del ser humano o de los mamíferos, primero tenemos que hablar de la drosofilia. La drosofilia básicamente es una, como ven en la imagen, es una mosca es una mosca de la fruta que pertenece a la familia Drosophilidae, que es utilizada ampliamente en la investigación genética, principalmente porque tiene cromosomas que son muy grandes y que tienen una reproducción muy rápida. Estudios secuenciales han demostrado que no hay mayor diferencia o que no hay mayor cambio en los nucleótidos que tiene involucrados en la regulación del desarrollo embrionario en un gusano, en la drosofilia o en los humanos. Por eso es que se utiliza eh, esta mosca como base para poder entender la expresión genética en el ser humano. A pesar de, y bueno, entonces lo que les mencioné, que a pesar del descubrimiento de muchos genes importantes del desarrollo embrionario en el humano, realmente la base referencial siempre ha sido la drosofilia. Entonces, en esta imagen es básicamente para expresar cómo se va a hacer la segmentación o cómo se va a dividir lo que es la parte de la drosofilia. Entonces, en los estadios iniciales, que sería la primera imagen, básicamente el axis o los ejes dorsoventral y anteroposterior del embrión van a establecerse debido a la acción de unos genes que se llaman los genes de efecto materno. Entonces, básicamente se determina mediante estos genes cuál va a ser el polo anterior del embrión y el polo posterior del embrión. Cuando hay una alteración en la expresión de estos genes, lo que mayoritariamente vamos a tener o que lo que se va a presentar es una malformación o una disregulación en la organización craneocaudal del cuerpo. Y posterior, que ya se determina cuál es el polo anterior y cuál es el polo posterior, va a venir todo lo que es una segmentación de 3 pasos, que va a estar cada una de esas fases orquestadas por un gen diferente. Y estos son importantes básicamente porque estos genes que encontramos en la drosofilia van a tener homólogos en el ser humano. Entonces, en la segunda fase, bueno, más bien en el primer paso de la segmentación, va a estar bajo el control de los genes GAP, que básicamente lo que van a hacer es dividir al embrión en varios dominios. Básicamente para posteriormente hacer lo que es la división y estructuración corporal. Luego viene, como ven en la tercera imagen, una segmentación más profunda que se va a dar orquestada por unos genes que se llaman los pair rule, que básicamente lo que hacen es dividir a este embrión en 7 segmentos o estrías a lo largo de todo el axis cráneo. Y como paso, última parte, tenemos la segmentación definitiva que se va a dar por los segment polarity genes, los genes de segmentación polar, que básicamente van a terminar de determinar cómo va a ser la división antero-posterior. Y como última imagen, ya cuando se ve la mosca formada o la drosofilia formada, aquí van a tener un juego los genes homeóticos, que estos son los principales, o sea, los que más se van a comparar o los que más vamos a tener homólogos en la formación o desarrollo embrionario humano, que básicamente tiene 2 clústeres genéticos que van a regular, que esa ya es la formación definitiva del cuerpo, que se llaman antenapedia y el complejo bitorácico. Entonces, ya aquí se van a determinar lo que es la formación adecuada de la cabeza, tronco, en este caso la parte más caudal o de la cola, de las patas, las alas, ¿verdad? Que vamos a ver cómo se relacionan con la formación del ser humano más adelante. Bueno,
Hay varios puntos que se van a tocar en la charla, entonces de forma muy introductoria, esta imagen nos va a permitir hablar de los fundamentos del proceso molecular y el desarrollo. Entonces, desde el punto de vista funcional, las moléculas se encargan de guiar el desarrollo embriológico, pueden agruparse en varias categorías. Entonces, la primera categoría son los factores de transcripción, como se ve en la primera imagen, que básicamente los factores de transcripción son proteínas que poseen dominios que se vinculan o se van a unir a los promotores de ADN o regiones impulsadoras de genes. También, si no, tienen dominios que interactúan con el ARN, polimerasa u otros factores de transcripción del ARN mensajero, que eventualmente me va a producir o que me va a producir la activación de otro gen. La otra forma en la que trabajan, o la que vamos a abordar, son las moléculas de señalización que eventualmente van a trabajar como ligandos. Entonces, son moléculas que salen de una célula que las formó o que las produjo, como por ejemplo un factor de transcripción va a generar la replicación de una secuencia de ADN que me genera una molécula de señalización. Va a salir de la célula, como se ve en el esquema, y va a ir hacia otra célula, a los receptores transmembrana, que puede ser tanto en una célula vecina como en una célula más lejana. Y esto, básicamente lo que va a enviar es una señalización hacia el núcleo de estas otras células para lo que es la formación de o la expresión de un nuevo gen. Entonces, vamos a desarrollar un poco cada uno de cómo se dividen estos factores. Los factores de transcripción. Bueno, para empezar, vamos a hablar parte de lo que son los factores de transcripción, de lo que son las moléculas de señalización y lo que son los receptores de membrana. Entonces, en lo que respecta a los factores de transcripción, por lo que son importantes es porque me van a iniciar o me van a generar los patrones de expresión genética para lo que es el desarrollo embrionario. Y esto se logra debido a ya que actúan como promotores o impulsores, o más bien como supresores de cierta transcripción de otros genes. Entonces, básicamente es una reacción como en cadena. Y basados en su interacción que tienen con el ADN y la estructura que tienen, los factores de transcripción se pueden dividir en diferentes familias o en diferentes grupos, que son de hecho los que vamos a tocar todos por aparte en la charla. Que aquí los ven listados, no los voy a decir uno por uno porque voy a hablar de cada. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que son los genes y las proteínas de homiodominio. Entonces, básicamente, una proteína de homiodominio es una proteína que va a contener un dominio alto de 60 aminoácidos que tiene una estructura helicoidal adherida a dos polos alfa, que vamos a hablar de esa estructura más adelante. Dentro o unido a este homiodominio, a este grupo de aminoácidos, va a haber unida una estructura que es el gen homeobox, que son 180 nucleótidos que codifican cierta característica. Realmente fueron descritos por primera vez en lo que fue el complejo bitorácico y el antenapedia en la drosofilia. Entonces, vamos a ver estos mismos genes expresados en nosotros. Entonces, básicamente, a forma esquemática, un homiodominio va a tener una secuencia de 60 aminoácidos que va a tener está unido a hélices, básicamente va a tener una parte de unión que se va a unir a la región variable. Esta región variable es la que va a determinar todos los tipos de familias del homeobox, de los genes homeobox, ¿verdad? Hay diferentes tipos de genes que todos orquestan o tienen funciones diferentes. Entonces eso se puede ver un poco más claro aquí en esta parte. Esto es un esquema, una representación más esquemática de los genes o de la expresión de genes o la subdivisión de los genes de homeobox que están unidos a los homiodominios. Entonces en rojo pueden ver lo que es la parte del homeodominio con la parte variable que va a cambiar
de cada uno de los tipos de genes o de cada una de las codificaciones que tienen. Básicamente, la familia de los genes homeobox es bastante extensa. Se pueden agrupar en 11 clases diferentes y realmente orquestan principalmente, se pueden agrupar en 11 clases, pero son 235 genes diferentes. Entonces, todos estos lo que van a permitir o lo que van a hacer se consideran como genes maestros. Entonces, van a regular lo que es la adecuada diferenciación celular. Entonces, se ha visto en varios estudios que hay muchas patologías, sobre todo neoplásicas, que están asociadas o que tienen una alta relación con alteraciones de estos genes. Entonces, por ejemplo, lo que son las neoplasias malignas como los gliomas, el melanoma, el cáncer de pulmón, colorectal, páncreas, de ovario, pero sobre todo lo que es la diferenciación hematopoyética y lo que son las afectaciones de estas células, van a venir en una relación cercana a lo que son alteraciones de estos genes a nivel inclusive del desarrollo embrionario, ya una mala codificación de estos genes. Los genes, para seguir hablando de otro tipo de factor de transcripción, básicamente también se documentaron por primera vez en lo que fue el complejo antenapedia bitorácico en la drosofilia y van a consistir en 39 genes homólogos de los homeobox y se les llaman los genes OX. Se encuentran en 4 clústeres de 4 diferentes cromosomas. Principalmente va a tener un papel muy protagónico en lo que es la segmentación o en la parte de la formación de la diferenciación cráneo-caudal del cuerpo y de la formación como del axis del cuerpo del ser humano. Entonces, muchos de estos genes tienen principalmente función, como ya estaba mencionando Luis, a la hora de la formación de la parte anterior y posterior, sobre todo también cuando se forma la parte del tubo neural. Los genes PAX básicamente son una familia de genes que se constituye por 9 miembros conocidos, son 9 genes diferentes que principalmente tienen mucha relación con lo que son los genes de segmentación per-root en la drosofilia. Entonces, como vimos en la drosofilia, lo que va a hacer igual también va a contribuir en la diferenciación o en la segmentación craneocaudal del cuerpo. Tiene un dominio de 128 aminoácidos que se van a unir al ADN en diferentes partes y mucho con la formación de los sentidos y el desarrollo del sistema nervioso central, ya toda la conformación que es la conformación del tubo neural y el cierre del mismo. Ya otras familias contenedoras de homeobox, básicamente, son la familia de Poe, básicamente que se llama ya de esta manera por el acrónimo, por los genes identificados, que el primero fue el PIT1, que es un gen expresado de la glándula pituitaria, los OCT, que son el OCT1 y 2, y el UNC8, que son básicamente genes expresados por los nematodos. Los genes de esta familia también contienen aminoácidos o dominios que lo que lo van a ayudar es igual a la estructuración, sobre todo craneocaudal. La proteína LIM básicamente constituye también una familia de proteínas que tienen un homeodominio y habitualmente lo que más están involucradas es en el desarrollo ya lo que es de la parte cefálica o de la parte de la cabeza. Entonces, por ejemplo, se ha visto que animales o mamíferos que tienen alteraciones en las proteínas LIM van a tener van a cursar con una deformidades, sobre todo lo que es a nivel rostro, de cara,
craneales o inclusive también se han visto que están relacionados con la anencefalia. La familia de genes DLX es muy similar a la familia de genes OX. Está conformada básicamente por seis miembros y va a tener un rol importante en las estructuras del desarrollo temprano. Y por ejemplo, también ayuda y codifica parte de la información que se utiliza para lo que es la formación de la placenta, o de la misma infiltración que va a tener el óvulo fecundado en la placenta y el desarrollo temprano de la misma. Los genes MSX son homólogos de los homeobox del segmento muscular de la drosofilia y van a constituir una familia ya de genes contenedores que se representan en humanos. Sin embargo, su rol embrionario, sobre todo epitelio mesenquimales en el humano, pero no se ha visto tan relacionada con el desarrollo embriológico en los seres humanos, exceptuando que tiene cierto aporte en lo que es la formación de los miembros y de la cara. La familia de los genes T-Box, aún hablando como todo lo que son los genes o los factores de transcripción, bueno, fueron descritos inicialmente en 1927, son responsables de generar, por ejemplo, en ratones, colas cortas, y en 1990 ya se dieron cuenta que había clona de 180 a 200 aminoácidos que tenía un rol importante sobre todo en lo que era la diferenciación o en la formación de las capas del mesodermo y posteriormente más avanzado en el desarrollo del cuerpo, en el crecimiento de lo que eran los brazos y las piernas. También se ha visto que los genes T-Box tienen una alta o tienen un rol muy importante en el desarrollo de lo que es también la formación adecuada del corazón y la adecuada segmentación del mismo. Entonces, una alteración, por ejemplo, la imagen que ven acá a mano izquierda, es un caso clínico de un paciente que tiene una enfermedad, síndrome de Holt-Oram, básicamente que es un síndrome que se da por la alteración de un gen de la familia DOX, que lo que me va a dar es malformación, sobre todo lo que es el desarrollo de los miembros superiores, y los pacientes van a tener sobre todo una mala segmentación ventricular. Estos pacientes habitualmente van a tener una CIV y pueden tener también problemas o valvulopatías por el mal desarrollo de los mismos. Bueno, entonces evidentemente estos ya están más involucrados en lo que es la organogénesis, que todavía no hemos hablado en las clases iniciales, pero tienen un desarrollo más importante en esta parte. Los factores de transcripción de helix, realmente eso no lo pude traducir. Básicamente son una proteína que va a contener una cadena corta de aminoácidos con dos alfa hélices, una de cada lado. Y esas van a estar separadas por una estructura de aminoácidos que va a ser como un lazo helicoidal. Y esta región lo que va a permitir es la unión a las secuencias de ADN específicas. Lo que son los factores de transcripción de helix, loop, helix, habitualmente están muy relacionados a lo que es la miogénesis, a la hora del desarrollo embriológico. La familia de genes Forkhead, básicamente es una gran familia, tiene más de 100 miembros o de 100 moléculas que van a estar expresadas, son una variante de los factores de transcripción de helix loop, y básicamente tiene una región, la región que se une al ADN tiene una forma muy similar a una cabeza de un tenedor. Entonces, por eso, y de ahí viene el nombre de genes Forkhead. Habitualmente, o en lo que más influye en este tipo de genes, es ya en lo que es o la morfogénesis de diferentes órganos, como ya estaba mencionando, de hecho, Luis. Los factores de transcripción del zinc básicamente son nucleótidos o proteínas con unidades de cistidina que están colocadas de forma regular a lo largo de todo una cadena polipéptida que van a estar unidas o ligadas a una molécula de zinc.
Entonces eso hace que esa cadena polipéptida se frunza y genere como una estructura como de dedos. Así es básicamente como la describen, como se ve aquí en la imagen. Aquí están las moléculas de histidina y de cistina, que están unidas a la molécula de zinc, que va a dar como el efecto como de que se frunce, la cadena de polipéptida, y esto le va a permitir que se pueda unir, por decirlo de una manera, estos dedos se unan a lo que es la cadena de ADN para dar la transcripción o la expresión de ciertos, básicamente la señalización para la generación de ciertos líquidos, de ciertas moléculas que posteriormente van a actuar en otras células más distantes. Y ya para terminar la parte, por lo menos, de los factores de transcripción, genes SOX, que son, bueno, también es una familia que está compuesta básicamente por 20 miembros o 20 genes diferentes, que tienen en común que tienen un gran dominio, que este dominio es un high mobility, o sea, tiene es un dominio de gran movilidad o de gran motilidad, que es un dominio que es inusual para los factores de transcripción. Estos se van a unir a 7 nucleótidos en su ranura menor. Y básicamente, dependiendo a lo que se unan o dependiendo del factor al que se unan, así van a tener su función o en la embriogénesis o en el desarrollo. Entonces, por ejemplo, si se unen a un gen homeobox, como lo es OCT, van a tener, sobre todo en la formación de la masa celular interna, van a tener un rol principal. También se pueden unir a lo que son ya los factores PAX o los genes PAX, o también para inclusive a los formadores o los factores promotores del colágeno, pero principalmente para lo que es ya la formación de cartílago. Y los primeros descritos, que fueron los genes o los SRI, básicamente que es para la diferenciación sexual, principalmente del varón. Entonces, las alteraciones en SOX, dependiendo del gen SOC que se vea afectado, se pueden ver alteraciones tanto en la diferenciación sexual como enfermedades o malformaciones a nivel cartilaginoso y en básicamente morfogénesis del embrión. Los genes WT1 también son una familia de factores de transcripción que van a estar que principalmente tienen un rol en lo que es la formación tanto del riñón, del sistema genitourinario y de las gónadas. Su nombre viene por el Williams Tumor Suppressor Gene, básicamente, porque se ha visto que alteraciones en este gen o en este gen van a generar lo que se llama el tumor de Williams en niños, que es un tumor frecuente a nivel renal. Bueno, ya para hablar un poco de lo que son las moléculas de señalización, bueno, como se ve en el esquema, muy a grosso modo, básicamente durante todo el desarrollo embriológico va a haber señales químicas que van a ser enviadas de una célula emisora o de un grupo de células que van a ser recibidas por otras. Las células emisoras van a generar un ligando que habitualmente es generado o se crea por, de hecho, los factores de transcripción que se unen a una cadena específica o a una parte específica del ADN para expresar genes que van a controlar el desarrollo de diferentes, del mesodermo, del ectodermo, de la organogénesis como tal. Y van a ir a una célula diana que tienen que tener un ligando que acepte o que sea adecuado para la recepción de estos ligandos. A esta vía o se le denomina una vía de señalización. Entonces, hay familias que son más importantes que otras y las que vamos a hablar son principalmente de dos. Está la familia del transportador del factor de crecimiento beta. Básicamente, consiste en una superfamilia de moléculas que van a tener un rol muy amplio en todo lo que es la embriogénesis y en el periodo también inclusive de la maduración postnatal. Entonces, de los genes más importantes, para no distraernos con todo el cuadro, vamos
vamos a hablar de los BMP, que de hecho ya los mencionó Luis en su charla. Es una de las subfamilias más importantes porque, bueno, se llama la proteína morfogénica del hueso. Y es una proteína que principalmente tiene una función de inhibición. Entonces va a inducir del plato neural o de la formación del plato neural, la diferenciación del esqueleto, y eso es principalmente lo que va a generar. Existe lo que es la familia de los factores del crecimiento del fibroblasto, que fue inicialmente descrito en 1974, que básicamente es se vio que era una sustancia, se vio que era un factor que estimulaba o promovía el crecimiento de los fibroblastos en cultivo. Se han descrito 22 miembros de esta misma familia, 22 factores de crecimiento de fibroblasto diferentes, los cuales todos van a tener funciones distintas, como por ejemplo el crecimiento capilar, lo que es la formación de músculo, lo que es también la proliferación de los queratinocitos, la inducción del crecimiento del cabello, también van a ayudar a lo que es a la formación del oído interno. Van a tener también todo lo que es un rol, sobre todo bueno, de hecho, eso lo mencionó Luis también, todo lo que es el factor de crecimiento o de fibroblasto número 8 u 8 van a tener un rol muy importante, sobre todo en lo que es la formación de cerebro, también del desarrollo de las extremidades, el cierre del tubo neural, lo que es el cierre del tubo neural, la formación del telencéfalo. Entonces, malformaciones o, no, perdón, alteraciones genéticas que me lleven a una mala secuenciación o una mala expresión del factor de crecimiento del fibroblasto, lo que va a generar va a generar una serie de malformaciones en todo lo largo de lo que es el tubo neural. Entonces, básicamente importante en estos es que la regulación de estos va a incluir la modificación de su interacción con el receptor protoglucano de Parán, que es el receptor que los recibe. Va a haber una regulación en la membrana de la célula que responde mediante proteínas de transmembrana, y va a haber una regulación intracelular por moléculas como el Sprouty, cuyo complejo como parte del transductor de señal responden en la célula. O sea, eso básicamente es, se unen al receptor, el receptor envía una señal que dado que es un receptor transmembrana, que básicamente me va a dar la codificación o me va a dar una señal al núcleo para que se genere la transcripción o se inicie la transcripción de secuencias de ADN que me van a dar la adecuada formación o de todas estas estructuras que ya mencionamos. La familia Hedgecock. Este es otro factor de transcripción, transcripción no, esto es una molécula de señalización muy importante. Básicamente fueron descritas en los embriones vertebrados en 1994. Es de las moléculas de señalización más importantes. Básicamente de esta familia, la más importante de todas es la más conocida es la Sonic Hedgehog, o sus siglas SHH, como se ve en el esquema. Entonces, estas proteínas o estas moléculas de señalización van a tener una parte N-terminal que va a estar altamente conservada, muy bien definida, y una o una terminación C, C sí que es más divergente. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa con estas moléculas? Bueno, el péptido de señalización básicamente se separa del polímero sintetizado. Entonces, va a haber un factor de transcripción que va a permitir la expresión de la molécula de señalización SHH. Ese péptido de señalización se separa del polipéptido, y el restante va a sufrir un proceso de glucosilación. El resto del péptido se abre bajo la influencia de la porción C-terminal, y el colesterol se une a la porción N-terminal. Entonces aquí se ve esta molécula aquí como anaranjada, es lo representativo para el colesterol.
Entonces, esa molécula que se une o esa porción terminal N, se une al colesterol, va a ser secretada de la célula y se va a unir o se va a adherir a lo que es la membrana celular. Entonces, esta posteriormente va a ser liberada. Una vez que se libera, esta va a adherirse o se va a conectar con lo que es o lo que son los receptores, los receptores SMUDEN que se encuentran en células diana, que tienen y van a tener una actividad inhibitoria en lo que son las proteínas patch. Una vez que se libera la transcripción de este factor, se va, o sea, una vez se une al receptor SMUDEN, va a enviar una señal hacia los microtúbulos y estos mismos van a generar una molécula que se denomina el GLI, que va a ir hacia el núcleo, entra hacia el núcleo y se une al ADN. Y va a influenciar la expresión de varios genes. Lo que son principalmente para la regulación, la formación o diferenciación del mesodermo. La familia WNT es un complejo de moléculas de señalización que tiene 18 miembros y se encuentra relacionado sobre todo con en la drosofilia. Entonces, como su nombre lo dice, van a tener en la drosofilia van a tener una alteración sobre todo en lo que es la formación de la parte de las alas y demás. Van a tener los WNT van a tener varios roles importantes en lo que son los vertebrados, sobre todo en lo que es en el papel de en el periodo de la gastrulación. Ya cuando empieza a ver la diferenciación entre el mesodermo, el ectodermo, el endodermo, ya y la división ya celular más específica del ser humano, entonces es cuando van a ser expresados esta familia de genes. Y básicamente también influyen mucho en lo que es la proliferación celular que se requiere para que las estructuras sean de una proporción normal. Bueno, ya para hablar de lo que es las moléculas receptoras. Entonces, para que la señalización intracelular ejerza un efecto sobre un blanco, tienen que haber ciertos receptores. Tienen que ser adecuados o que tienen que ser, que tienen que ser adecuados, perdón, es que me distraje, tienen que ser adecuados o que tienen que recibir de forma adecuada lo que son los ligandos, tienen que ser específicos para ese ligando. Entonces, la mayoría de estos receptores se van a encontrar en la superficie de lo que son las células. Habitualmente se encuentran, por ejemplo, aquellos que son liposolubles, como son los receptores de esteroides y de la hormona tiroidea, o estos mismos van a ser intracelulares por su condición. Entonces, existe lo que son los receptores de la superficie celular. Entonces, habitualmente son proteínas transmembrana, que tienen un dominio transmembrana citoplasmático. La parte del dominio extracelular contiene un sitio de unión para ligando, que es específico, que usualmente puede ser una hormona, una citoquina o un factor de crecimiento, como ya hablamos del factor de crecimiento, por ejemplo, de los fibroblastos. Cuando un factor se une, entonces cuando un ligando se une a uno de los receptores, tiene un efecto, puede tener dos tipos de efectos sobre lo que es la parte del dominio citoplasmático. Una es que son los que tienen la parte, un receptor con actividad de proteína quinasa intrínseca, y otros son los que utilizan un segundo mensajero para lo que es la activación de esta proteína quinasa. De estos, los más importantes o los que vamos a mencionar son lo que son los receptores de superficie tipo Notch. Estos tipos de receptores o los receptores tipo Notch van a básicamente
se une un ligando delta, por ejemplo, como se ve en la imagen, que se va a generar o a estimular una reacción intracelular que separa el dominio intracelular del dominio Notch. Entonces el dominio intracelular, que es esta parte aquí representada, se va a separar de lo que es la parte extracelular. Este dominio intracelular se va a translocar y se va a ir hacia el núcleo para asociarse con proteínas reguladoras, que en estos casos, bueno, la proteína reguladora se denomina Deltex. Una vez este dominio intracelular se desprende y se une a esta proteína, esta va a ir al núcleo y se va a unir con varios factores de transcripción. Y básicamente lo que generan juntos es un gen o que es llamado mejorador de la división. Entonces, este gen mejorador de la división, ese es un factor de transcripción que va a regular posteriormente otros genes. Entonces, como les mencioné, básicamente aquí todo va en cadena. Entonces van a otros factores de transcripción o otro tipo de genes que lo que va a permitir es la formación de nuevos ligandos y de expresión de nuevos genes para la orquestación y para el desarrollo organizado de las estructuras. Y los transductores de señal, bueno, básicamente los transductores de señal, que es el otro mecanismo que se tiene, es básicamente va a haber un mecanismo de que está dado por un primer y un segundo mensajero. Por ejemplo, cuando un factor de crecimiento se une a un receptor, a un receptor extracelular. Por ejemplo, como se ve aquí en esta imagen, el factor de crecimiento de los fibroblastos se va a unir a un receptor de la tirosinquinasa. A su vez, se va a activar va a activar una serie de proteínas como por ejemplo lo que es la proteína G. Y esta va a generar una larga cadena de reacciones intraplasmáticas o intracitoplasmáticas que eventualmente van a llegar al núcleo para lo que es igualmente la fosforilización y la activación de factores de transcripción. Los ARNS pequeños o PIWI Interacting ARNS son importantes para lo que es la espermatogénesis y la ovogénesis. Realmente, entonces, principalmente en lo que tienen función o en donde se van a ver mayoritariamente asociados es ya para lo que es una vez que hubo diferenciación sexual, lo que va a ser la espermatogénesis y la ovogénesis, tanto en varón y básicamente por último lo que es el ácido retinoico, básicamente lo que se ha visto es que tanto el abundante cantidad de ácido retinoico de vitamina A en el cuerpo como la ausencia del mismo van a llevarnos a diferentes cadenas o a diferentes malformaciones o desarrollos inadecuados en el cuerpo. Principalmente en lo que es la cara, ojos, la parte como de cerebro posterior o de fosa posterior, las extremidades y el sistema urogenital. Básicamente la vitamina A entra en el cuerpo del embrión como el retinol, que se une a una proteína de unión del retinol, que está aquí en el número 1. Esta proteína es liberada por el complejo citoplasma, donde se une a la proteína de unión del retinol intracelular. Y una vez en el citoplasma, el transretinol se convierte enzimáticamente primero en un transretinaldehído y luego en un transácido retinoico, que son el CRAB1P1 y el CRBAP, que van a funcionar como centro regulador y va a hacer que el ácido retinoico entre a lo que es una vez que se libera en el núcleo, lo que va a permitir es
igual la generación o la formación de varios factores o de activación de factores de transcripción, por ejemplo, como lo son los genes, sobre todo lo que son los genes OX, que son principalmente, están muy en relación con lo que es activación por parte de las. Realmente esta fue la bibliografía en la que me basé.